Continuando con el curso de comprensión y producción de textos 2, vamos a desarrollar algo muy importante, que son habilidades de comunicación oral. ¿Qué son estas habilidades de comunicación verbal y no verbal del hablante? ¿Serán importantes cuando nosotros empezamos a hablar o no serán de suma importancia? ¿Qué pasa hoy? Entonces, cuando nosotros hemos visto dentro de un dato estadístico, nosotros hacemos énfasis en el 7% de lo verbal, el 38% aspecto de la voz y 55% del lenguaje corporal. Entonces, tenemos que analizar esta parte para poder nosotros exponer. Dentro de la exposición se va a ver los aspectos del volumen, y gracias a que en los aspectos de la voz se está centrando una de las partes más, o los porcentajes más altos para que tú tengas dentro de la exposición. Este aspecto verbal vamos a ver con el volumen, la fuerza, la energía que tú pones al respecto de tu la exposición. La vocalización también es importante porque algunas veces son términos bastante complejos porque son netamente científicos y que nos hacen un tanto distorsionar y también ver, ¿no?, cómo es la pronunciación, si no es clara o de repente nítida, ¿no? Los tonos y matices, tocos de emoción que le voy a dar de acuerdo a lo que es mi tema, y ritmo y fluidez, velocidad y cadencia, pausas en lo que respecta al silencio, ¿no? No siempre voy a demorarme y de repente me quedo callado, ¿no? No, vamos a tener en cuenta eso. ¿Por qué dicen que los componentes de la voz tienen o nos dan un color al discurso? Porque nuestra voz siempre va a ser ese impacto que vamos a tener alrededor de la parte de nuestro discurso. No se va a ver definitivamente con una imagen, pero sí se va a sentir. Nosotros tenemos una proyección distinta. Es igual cuando tú lees, dices, no lo voy a ver al personaje. No, pero tú cuando vas leyendo te vas imaginando. Entonces tiendes a escuchar igual, ¿no? Es una emoción, es algo que nosotros vamos a percibirlo realmente pues de distinta manera. El volumen, no puede haber una intensidad tan fuerte que parece que nosotros estamos gritando, ¿no? Sino tenemos que tener una intensidad, una equivalencia, de acuerdo al lugar donde nosotros nos estamos ubicando, ¿no? La fuerza que yo tengo que ponerle para dar a conocer mis ideas, pero no llegando al extremo de gritar, ¿no? Generalmente cuando estamos en un aula no podemos de repente alzar mucho la voz, ¿no? Tenemos que modular. Entonces podemos encontrar una voz alta, baja, intermedia, pero no, en este caso la baja no nos va a permitir escuchar bien tu discurso. Tratemos en lo posible de tener una intermedia. En la vocalización, bueno, ustedes han visto ya muchos de repente ayudas o de repente por ahí el Mewing, ¿no? Que ustedes dirán, ay, Miss, eso solamente es para tener de repente una parte de nuestro rostro bastante formado, qué sé yo, los adolescentes de ahora que cada uno de nosotros estamos viendo que hacen algunos ejercicios para tener un perfil bastante definido y estamos muy enfatizados en lo estético, pero en la vocalización ese estético también nos va a ayudar. O sea que sí es importante porque nos va a facilitar también que nosotros ayudemos a pronunciar bien las palabras. Entonces, al tener esos movimientos que ya tenemos con lo que es todo el aparato fonador, ¿no? Nosotros tenemos que pronunciar bien, pero tenemos que tener en cuenta que en esta parte también hay algunas dificultades que algunos tienen, ¿no? Algunos tienen paladar hundido, algunos tienen frenillo, algunos han perdido un diente y basta eso pues para no vocalizar bien. Entonces, tener en cuenta esto, que un día antes o 2 días antes, estar practicando, ¿no? Y viendo si realmente pronunciamos bien, vocalizamos bien, reconocimiento, comprendemos lo que estamos escuchando, para proyectarnos a lo que nosotros teníamos como una intención comunicativa al inicio. En los tonos o matices, bueno, nosotros podemos entender que los tonos de emoción y sentimientos, ¿cómo está esa persona que está empezando a hablar o que está dando a conocer sus ideas mediante un discurso? ¿Es importante? Sí. Hay algunos que hablan temblorosos y me dicen, pero Miss, ¿cómo se da cuenta que yo estoy nervioso? Es que lastimosamente el tono de voz varía. La fuerza que tiene tampoco no es la misma. Tiene un cierto nivel de timidez, un cierto nivel de fuerza, ¿no? El significado de las palabras no lo da bien.
el ritmo, ¿no? La velocidad con la que yo voy a hablar, de acuerdo a, como me han puesto un tiempo, yo tengo que ir rápido, ¿no? La pronunciación rápida, las frases, no, ten mucho cuidado porque también tienes que dosificar. Es por ello que necesitamos nosotros practicar antes, ¿no? La combinación de acentos, las pausas, pero que no sean muy prolongadas. Tenemos 4 minutos, 1 minuto de pausas ya no nos contabiliza. Las pausas son silencios, que nos ayudan sí, pero como te vuelvo a repetir, tienes que ver cómo es, para qué yo estoy haciendo esta pausa. De repente ¿qué va a decir más adelante? ¿No? Dar énfasis a lo que voy a decir más adelante. O crear un suspenso en el auditorio, ¿no? Y que me va a ayudar esto para proyectar otra cosa, pero de repente en algunos casos son muy prolongadas y que nos distorsionan nuestro discurso. En los aspectos, en este caso, no verbales, el expositor con nuestras manos, la parte corporativa, la kinestésica, la expresión facial, la sonrisa, la mirada, la proyección, la postura, los movimientos, los ademanes, el desplazamiento que uno tiene, ¿no? De acuerdo a la proxémica, nosotros vamos a entender que estos van a influir mucho en nuestro discurso, definitivamente. La expresión facial para muchos de nosotros hace mucho. Si estamos renegando, estamos estresados, nosotros hemos visto que también se refleja el entusiasmo de la imitación, ¿no? Yo estaría de una y otra forma, pues en algunos casos nervioso también, ¿no? Se trasluce. Nosotros tenemos que entender que nuestra expresión hace mucho. La sonrisa, pero no fingida, pues, ¿no? O exagerada, ¿no? Ya nos lleva a un nivel donde estamos pensando que ya estás nervioso, estás nerviosa o simplemente lo has hecho por hacer, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una herramienta, más no una decadencia en tu discurso, con lo que respecta a tu sonrisa, ¿no? Si te ríes un poco, pues no, es porque quieres generar confianza, un sistema, un sentimiento positivo, pero si te ríes demasiado, vas a generar un sentimiento en el cual puede ser que lo interpreten como una inseguridad o también como una parte de bueno, que lo has dejado por hacer o lo has hecho por hacer tu trabajo. Y te estás riendo porque no es cierto lo que estás diciendo. Entonces también la mirada, el contacto, si estoy mucho mirando al cielo, entonces ¿eso qué quiere significar? Que yo ya estoy estableciendo un contacto, pero con el cielo raso, más no estoy teniendo un contacto con mis compañeros, que es lo que realmente debería ser, ¿no? Es el medio más potente para establecer un vínculo, que es necesario tenerlo. No es solamente el vínculo que nosotros podamos tener, decir, no es importante ver a los ojos, sí es importante, es tener ese dominio, porque se supone que nuestro discurso está enfocado a mis compañeros, a la docente o al docente, dependiendo de cuál es mi intención comunicativa. La postura, si nuestra postura es una forma de pararse frente al público, como nosotros tenemos en este caso que bueno, ¿no? Que enfatizar nuestra postura. Si estamos muy de repente desanimados, si estamos demasiado cansados, se va a notar por nuestra postura también. Tenemos que tener en cuenta que todo eso se va a ver. Ahora, la prosémica, esto nos va a ayudar a modular más nuestra voz, el volumen generalmente. Y cómo nosotros podemos ver ese desplazamiento también. Tengo que tener un rango, bueno, esto nos ha enseñado un poco la pandemia, ¿no? La separación que existe en el expositor y en el público, porque también igualito hemos estado haciendo, ¿no? Cierto límite tenemos, sí, para que no podamos, en este caso, tener de repente puede ser un acercamiento, ¿no? Dependiendo del tema también, pero no hay mucho acercamiento de acuerdo a cómo uno lo está plasmando. En estos momentos yo creo que no es factible, si es que el ambiente es muy pequeño, tendríamos que entender cómo podemos equilibrar esa parte del espacio, ¿no? Tenemos que ver que cuánto influye la fórmula VV, ¿no? Entonces las 3 Vs, sí, los elementos visuales, los elementos vocálicos y los elementos verbales, que son muy importantes para nosotros, sí, definitivamente. Entonces, esa influencia tenemos que verlo ya. Los movimientos también que nosotros hacemos con los brazos, con las manos, con la cabeza, con el tronco, que sean parte de la naturaleza de la persona, como nosotros estamos viendo nuestro discurso, ¿no? Que sean libres, pero que no sean monótonos, ¿no? O si no, como si fuéramos un robot.
Tenían que ser relajados porque si nosotros nos desplazamos rápidamente estaríamos como si fuera una sala de espera en un hospital por el estrés que tú estás teniendo. Y estás hablando de esa misma manera, entonces no hay un contacto, no hay un movimiento bastante enfatizado, sino que vas a distorsionar también el discurso, porque quieres ya retirarte lo más rápido posible. El desplazamiento tiene que ser relajado, natural, al igual que la sonrisa. La función de escuchar implica que comprendas e interpretes lo que estás hablando, ¿no? Y tú también, la persona que te está escuchando también, ¿no? Tenga esa finalidad. Ir más allá de las palabras es cuando nosotros le damos un toque especial a lo que estamos haciendo. Pensar en el mensaje para entenderlo, porque si no, imagínate cuál sería nuestra finalidad, ¿no? Y las recomendaciones es que ustedes al escuchar activa tengamos una predisposición. Es muy importante lo que va a hablar mi compañero. Observar al hablante, evitar realizar cosas mientras escuchamos. Estamos con el celular, estamos con otras cosas, no es lo correcto. Usar el lenguaje corporal también es lo importante, ¿no? No hay una necesidad de repente que nosotros podamos hacer de repente por ahí, ¿no? Por gusto, sino tenemos que usarlo de acuerdo a la conveniencia que tenemos que hacer. El vestuario es importante también dentro del discurso, sí. El vestuario nos da la formalidad, nos da ese refuerzo, ese empujoncito que necesitamos frente a la visión que nosotros podamos tener, ¿no? La serenidad, por eso se les recomienda que un día antes o 2 días antes proyecten sus outfits que ustedes tienen para que tengan también esa seguridad, ¿no? Sí, ¿cómo yo me quiero ver? ¿Soy ingeniero? Muy bien, ¿me puedo venir con...? Claro, ¿no? Soy de psicología, mi scrap, bueno, eso va a depender de cada uno, ¿no? Eligen el corte de ropa que mejor les convenga y también les dé esa seguridad para poder, en este caso, dar a conocer sus ideas. La síntesis y la metacondición que tenemos en nuestro curso, pues nos va a llevar a lo que hemos aprendido el día de hoy. Hablar, el hablante, el oyente y cuál es la necesidad, que es la proyección que estamos haciendo, ¿no? La comunicación no verbal, ¿cómo afecta en nuestro discurso? Sí, afecta, definitivamente. Muchas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad.